Bueno, vamos a orar entonces para poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Qué le parece? Padre amado, qué bueno es estar en tu presencia, elevándote alabanzas, Señor, y qué bueno estar aquí una vez más en tu santo templo. Gracias por la multitud de tu misericordia, oh Dios, que como dice tu palabra, se renuevan cada mañana. Exaltamos tu nombre y, Padre, venimos delante de ti, pidiéndote que tú hables a nuestros corazones, pidiéndote que tú seas un Dios personal, como tú lo eres, oh Dios. Que hoy podamos salir de aquí entendiendo lo que tú de antemano has preparado para cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo delante de ti, Padre, y te pedimos sabiduría y que podamos escuchar bien claramente, Señor, aquellas cosas que tú nos quieres comunicar. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Continuamos entonces una vez más con nuestra serie sobre las promesas de Dios. Y hoy vamos a ver qué son las promesas universales o que no tienen condición de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es una promesa no universal en la Biblia? En el Nuevo Testamento, ¿qué es una promesa universal? Entonces, una promesa no universal es aquella que no aplica para todas las personas. O sea, como no es universal, no aplica para todas las personas, épocas, situaciones. Una promesa no universal o condicional es aquella que Dios ha dejado en la Biblia, pero que requiere el cumplimiento de ciertas condiciones por parte del creyente para hacerse activa. A diferencia de las promesas universales o incondicionales, que se aplican a todos los creyentes por igual. O sea, una promesa no universal no aplica para todos, sino que para personas, épocas o situaciones en particular. También una promesa no universal o condicional es aquella que fue dada solo a una persona o grupo específico en un momento o lugar determinado. Por lo tanto, no aplica de forma automática para todos los creyentes en el día de hoy. No es universal porque tiene una condición. Vamos a ir viendo algunos ejemplos que nos van a hablar o nos van a hacer ver con más detalle o con mayor claridad qué es una promesa no universal y qué es una promesa universal o una promesa condicional o una promesa incondicional. Los términos se usan de manera indistinta. No es universal porque tiene una condición. Amén. O sea, la promesa no es universal porque tiene una condición. Si no tiene una condición, es universal. Por ejemplo, cuando el diluvio se termina, Dios hizo una promesa universal. En Génesis 9:11. ¿Ustedes recuerdan qué promesa Dios hizo? ¿Qué le recuerdan? Que no iba a destruir. Esa es una promesa universal. ¿Por qué? Solamente depende de Dios. Su cumplimiento está solamente basado en Dios, en su soberanía, y no hay nada que yo pueda aportar. O sea, es una promesa que Dios ha hecho universalmente y que todos los habitantes de la tierra o del mundo nos vamos a beneficiar de eso de manera universal. Ahora bien, yo quiero que veamos 3 puntos claves para poder entender lo que es una promesa no universal o una promesa condicional. 3 puntos claves vamos a ver hoy de lo que es relacionado con una promesa no universal o condicional. Primero, las promesas no universales o condicionales requieren obediencia y fe. Requieren obediencia y fe. Ahí tenemos entre paréntesis un comentario que dice: solo el que cree obedece y solo el que obedece cree. O sea, para que estas promesas, como no son para todos, por eso se llaman universales, son no universales, son condicionales.
para que esa promesa se cumpla, debe de haber, lógicamente, vale la redundancia, debe de cumplirse la condición que acompaña esa promesa. Por eso lo digo que no es para todo, es para un momento, para una persona, para un contexto, etcétera, etcétera. Y de esa manera es que se cumplen las promesas no universales. Ahora bien, les decía, muchas promesas no universales están formuladas con una declaración de si tú haces algo, entonces Dios hace algo. Se hace el postulado, se postula, si Dios hace algo, entonces, si tú haces algo, entonces Dios hace algo. O sea, si tú haces tu parte, entonces Dios hace la suya. Los que han bregado con programación saben, ¿verdad?, que la programación mayormente se basa en eso, sí esto, sí lo otro, condiciones. Ahora bien, yo quiero que veamos, para ir más detallado, una promesa en el Nuevo Testamento no universal. Lo primero es que vamos a Romanos 8:28, si por favor lo podemos tener en la pantalla. Vamos a determinar cuál es la promesa y cuál es y por qué decimos que no es universal. O sea, cuál es la limitación, cuál es la condición que tiene esta promesa en la palabra de Dios, por cual decimos que no es una promesa universal, o sea, que todo el mundo la puede reclamar o que aplica para todo el mundo. Esto aplica para una población, para un segmento de la población, vamos a decir así, del mundo en cuestión. Entonces, Romanos 8:28 leemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es la promesa aquí? Ayúdenme. ¿Quién me ayuda a identificar la promesa aquí? Ajá. ¿Qué? ¿Pero cuál es la promesa? ¿A quiénes? O sea, ustedes ven que esto no es a todo el mundo. O sea, esta promesa es condicional y no es universal porque no es abierta para todos. Tiene un público limitado, para llamarlo así. Tiene un segmento de la población mundial limitada que no pueden clamar el bienestar que promueve ahí o que promete ahí. Dice, y sabemos, Pablo da por sentado, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, primeramente, tenemos que saber quiénes son los que aman a Dios. O sea, desde el punto de vista bíblico, ¿quiénes son las personas que realmente aman a Dios? Los cristianos. Entonces, esa promesa, ¿a quién va dirigida? ¿A todo el mundo? ¿Amén? No, a todo el mundo no. A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los cristianos. Entonces, yo a veces he escuchado personas que yo sé que son inconversos y citan o recitan esto de una manera automática. No saben. Dicen, no, porque todo obra para bien, varón, todo obra para bien. No están diciendo, bro. ¿Saben escuchado a alguien así? Yo lo he escuchado. Pero uno sabe que esa promesa no la puede reclamar a todo el mundo porque la Biblia es muy específica y si sabemos que a los que aman a Dios, primero define el límite, define, vamos a decir, el rango, la población a los cuales eso abarca y son aquellos que han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ahora esto es personal para nosotros, para los creyentes, dice que todas las cosas que les ayudan a bien, a bien. Ahora, cuando habla de bien, el bien que habla ahí, si nosotros lo comparamos con lo que es un bien en el mundo, no lo vamos a entender. Cuando tú haces un estado de situación, tú tienes bienes y tienes débitos, ¿verdad que sí? Débitos y créditos. Entonces, los bienes que habla ahí no son los bienes materiales, no es nada material. Y lo que tenemos que saber de este versículo es que tampoco aplica para todo el mundo, por lo que vamos a leer. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, específicamente,
Ahora se va más específico. Dice, esto es que todo ayuda para bien. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. ¿A propósito de quién? De Dios. ¿Están viendo? Entonces, solamente aquellos que han sido llamados según el propósito de Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Nuestra palabra, esta promesa, es para el cuerpo de Cristo, que nos dice literalmente, podemos decir, que todo lo que está pasando ahora mismo en tu vida es para el bienestar del reino de Dios. Amén. Oigan bien, no es para tu bienestar como tú lo veas, porque Dios no te llamó, según este versículo, según tu propósito, según tu deseo. Él te llamó según su propósito que Él tiene para ti. A veces yo no veo ese propósito y veo que las cosas que están pasando en mi vida son malas, pero Dios dice, tú lo estás viendo así porque no te detienes a entender que yo te llamé con un propósito. Yo te llamé, yo te salvé de mi ira, yo te salvé por mi gracia, pero te salvé para mi propio propósito. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, tenemos que entender eso, que no importa las circunstancias. Yo te animo a que tú pienses ahora las circunstancias que tú puedas tener en tu vida, que quizás se le entienda que son mal. No, la Biblia dice que eso va a desarrollar un bienestar en tu vida y eso va a ser bueno para la expansión y para la gloria de nuestro Dios y Padre eterno aquí en la tierra. Entonces, esta promesa, como nos estamos viendo, no es abierta para todo el mundo. Es una promesa condicional o una promesa no universal. Otro punto que vamos a ver también con relación a las promesas no universales o condicionales es que evitan la fe en la fe. O sea, tener fe en la fe. Estas promesas no condicionales o promesas universales advierten sobre el error común de tomar versículos fuera de contexto y reclamarlo como promesas absolutas, lo cual puede llevar a frustración cuando Dios no responde según nuestros deseos particulares. O sea, muchas veces, como consecuencia, y hablo aquí del contexto, hermano, el contexto en el cual tú tienes un versículo, tú tienes un pasaje, es muy importante para poder tomar una decisión con respecto a algo que tú estés estudiando, algún mandamiento o algo que tienes en la Biblia. El contexto es sumamente importante porque si nosotros no sacamos un versículo del contexto o donde se encuentra, ese versículo solo va a decir otra cosa. O sea, hay conversaciones que tú tienes y vas hablando y cuando la persona llega, solamente escucha una parte. Y la persona puede llegar a una conclusión, ¿sí o sí? ¿Por qué? Porque no sabe el contexto, no sabe lo que tú estás hablando. Oyó algo. Entonces, no podemos sacar un versículo para nosotros poder tomar o hacer una doctrina de un solo versículo. Se necesita el contexto y además el contexto, comparar, porque la Biblia no se contradice. Muchas veces entendemos que hay ciertas contradicciones, pero la Biblia se explica por ella misma. Hacemos comparaciones cruzadas y te vas a dar cuenta que el consejo de la Biblia es consistente, que la Biblia en sí no se equivoca. Entonces, por ejemplo, haciendo énfasis en el contexto, ayer en la reunión de nuestra iglesia hermana en el Batey Montecristi, tenemos un tiempo ya que estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y ayer nos tocaba una porción de Mateo capítulo 7. Que se trata cuando Jesús estaba caminando y de repente se le acercó un principal y le dijo que su hija estaba muerta. Él se postró, cuando encuentra a Jesús se arrodilla, le dice, mira, mi hija está muerta, ven para que tú la salves, para que le devuelva la vida, ¿verdad? En eso le dice, Jesús comienza a caminar con los discípulos y mientras Jesús iba caminando, de repente apareció una señora. Esta señora tenía 12 años con un flujo de sangre. Y la señora había padecido mucho, o la mujer, como dice la historia, el relato. Cuando ella ve
dice en sus pensamientos, si solamente le pudiera tocar el manto, seré sana. Seré sana. Y que sea la mujer, entra y le toca el manto. Y cuando Jesús se da cuenta que salió poder de él, ¿qué hace? Mira a la mujer y le dice, tu fe te ha salvado. ¿Está diciendo Jesús que le dio salvación, que le dio vida eterna? No. Aunque la traducción dice le ha salvado, el contexto dice que no se está hablando de salvación. ¿Se está hablando de qué? De sanación. La mujer se acerca a Jesús. ¿Para qué? Para que la sanara. Y cuando Jesús le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. ¿De qué la ha salvado? De la enfermedad. Tú estás libre, te salvé de que te mueras, de que sí en eso. Entonces, si agarramos solamente el versículo cuando dice, tu fe te ha salvado, dice, tú ves, mire, la salvó porque la tocó. La salvación es por obra. No, el contexto dice que la mujer se acercó a Jesús porque tenía 12 años pasando trabajo, con flujo de sangre, etcétera, etcétera, viviendo el bochorno de las personas, porque en los tiempos de Jesús, una mujer con flujo de sangre, estaba fuera, era inmunda, y todo el que se le tocaba era inmundo también. Así es que lo veían los discípulos, los judíos, perdón. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué te salvó? No estamos diciendo que la mujer se acercó, que la mujer es salva. No está hablando de salvación, no está hablando de salvación espiritual. No, está hablando que la salvó de la enfermedad que tenía. Entonces, hermanos, el contexto es sumamente importante para nosotros poder, ¿verdad?, identificar las promesas de Dios. Si es una promesa condicional, si una promesa que no tiene condiciones, etcétera, etcétera. Es sumamente importante para nosotros poder identificar las promesas de Dios. El contexto es básico para nosotros poder llegar a una conclusión correcta o a una hermenéutica correcta de la palabra de Dios. Otro punto número 3 clave en esto es que las promesas no condicionales se distingue, su distinción. ¿Cómo podemos distinguirla? ¿Cómo podemos diferenciarla? ¿Cómo yo puedo, qué puedo hacer o qué cosas hay para yo saber que la promesa que tengo al frente es una promesa condicional o es una promesa incondicional o una promesa universal que no tiene condición o una promesa no universal que tiene condición? Son términos que básicamente se refieren a términos análogos. ¿Cómo la podemos distinguir? Se diferencian, o sea, las promesas no universales se diferencian radicalmente de las promesas incondicionales. Por ejemplo, las promesas condicionales requieren el cumplimiento de una condición. Las promesas incondicionales o universales solamente requieren de la soberanía de nuestro Dios, de la soberanía y fidelidad de nuestro Dios y Padre eterno. Pero como vimos ahorita, un ejemplo de una promesa condicional o no universal, ahora vamos a ir a Juan 3:16 para ver entonces una promesa de la salvación. O sea, la promesa de salvación y vida eterna es una promesa universal. Universal. Juan capítulo 3, versículo 16. Si por favor me lo pueden poner ahí en la pantalla para que esté disponible para todos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la oferta de Dios aquí? La oferta de salvación, la promesa de salvación y de vida eterna. O sea, vamos a hablar un poquito sobre esto entonces. Decimos que esta es una promesa universal. ¿Están conmigo? ¿Sí o sí? ¿No están conmigo? Vamos a ver entonces. Hannes dice que no. ¿Por qué no?
¿Cuál condición? Ese es el resultado. ¿Cuál es la promesa? Número uno, el evangelio tiene límite. O sea, el evangelio, la promesa o la predicación del evangelio es solamente para un grupo de personas. ¿Para quién es? Para todos. Entonces, básicamente, Juan 3:16, ¿de qué habla? Del evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios ha amado tanto al mundo, dice que Él ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hablar de esto. La salvación aquí es, o la oferta, o la promesa de salvación, ¿para quién es? ¿Qué dice ahí? O sea, ¿cuántos están conmigo? O sea, la oferta o la promesa es, oigan bien, estoy hablando, la promesa, ¿quién la hace? ¿Quién hace la promesa? ¿Quién hace la promesa? Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver que la promesa, no el resultado, no lo que el beneficiario de la promesa tiene que hacer. No lo veamos de esa manera. Lo que tenemos que ver es la promesa. La promesa de aquí es que todo aquel, dice, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Nos dijo a un grupito. Al mundo. ¿Qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel en el mundo que haga qué, que crea en Cristo, que va a tener salvación o tiene vida eterna. Esa es la promesa. De manera general, la promesa está abierta para todo el mundo. Ahora, en la práctica, no todo el mundo se va a beneficiar de la promesa. ¿Me doy a entender? Ahora, para mí, esa promesa que de Dios es universal, la oferta para todo el mundo, para mí tiene una condición. ¿Cuál es mi condición? Creer. Veámoslo de esta manera. Vamos a hacer otro ejemplo. Si nosotros, es más, ¿qué día es la película en Barrio Azul? No recuerdo el martes, ¿qué fecha? Martes 13. Mejor que sea 14, porque el martes 13 dice que tienen... Mejor que sea 14. Mejor que martes 14. Miren, si el martes 14, lo que voy a decir, préstame un poquito de atención, y va relacionado con esto. El énfasis aquí es que esta es una promesa universal. Universal. Que aplica el llamado de para todos. Pero no todos acuden al llamado. Para el martes 14 de julio, del próximo mes, allá en Barrio Azul, vamos a estar presentando una película. Hay ya una persona, creo que es Gregory, ¿verdad?, que está encargado de salir a anunciar esa película por diferentes lugares. Tal vez el anuncio va a decir: la iglesia cristiana, la Roca San Pedro de Macorís presenta tal película el martes 14 a las 7. Venga, completamente gratis. ¿La oferta para quién es? Para todo el mundo. Ahora, ¿quiénes se van a beneficiar de esa oferta? ¿Quiénes? Los que acudan y dicen: pero mire, gratis. Y yo voy a ir. Yo voy a ver la película. Pero si ustedes oyen el anuncio y no van, ¿el anuncio no fue para ustedes? No, tú decides no ir. El anuncio es abierto para todos. La promesa de salvación es para todos, pero les predicamos el evangelio, pero no todos creen en Cristo como su único y suficiente salvador personal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene sentido un poquito ahora? ¿Le hace sentido? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que muchas veces la promesa lleva tiempo, pero si aún tú no estás completamente, no lo entiendes completamente, te animo que sigas sobre la promesa de Dios, diferenciándola.
porque es de buen provecho para nuestra vida saber, porque para yo poder reclamar una promesa, yo tengo que saber qué tipo de promesa es. ¿Ah? Por ejemplo, hay promesas que fueron hechas al rey David y están en la Biblia. Si yo no sé que esa promesa no me aplica para mí, yo me la voy a pasar reclamándosela a Dios. Amén. Hay promesas que fueron hechas al pueblo judío, a los judíos. Entonces, si yo no sé que no aplica para mí, yo me la puedo pasar la vida entera pidiéndole una promesa, pero ¿saben? Eso no es para ti. O sea, porque las promesas no universales, como decíamos ahorita, son dadas a personas, a épocas o a situaciones que no necesariamente aplican. Son también promesas contextuales, como decíamos ahorita, que están basadas en el contexto de donde estamos nosotros en ese momento leyendo. Ahora bien, o estudiando la palabra de Dios. Muchas promesas bíblicas malinterpretadas como generales son en realidad promesas particulares, condicionales o contextuales. El error común está en reclamar de forma universal textos del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento que no aplican a todos los creyentes en cualquier circunstancia. O sea, las promesas no universales no aplican para todo, en todo momento, en cualquier circunstancia. Ahora, las promesas universales aplican en cualquier momento, en cualquier momento de la historia que confía en Cristo como su único y suficiente salvador personal. Dios se le va a dar salvación, Dios le va a dar vida eterna, porque es una promesa que aplica en todo momento, en todo tiempo y a cualquier persona del mundo que acuda a buscar salvación mediante nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, depositando su fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, las promesas no universales o condicionales del Nuevo Testamento incluyen, o sea, vamos a ver algunas. Lógicamente no tenemos tanto tiempo para poder hablar con mucha variedad, pero por lo menos vamos a mencionar, vamos a hacer mención en el día de hoy de algunos puntos que podemos ver. Por ejemplo, en Santiago 5, del 14 al 15, si lo podemos tener ahí, vemos la promesa de sanidad divina o física. O sea, la promesa de sanidad no es una promesa universal. O sea, no aplica universalmente y lo vamos a ver ahora. Santiago 5, 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La promesa de sanidad física. Ahora bien, aunque Dios tiene el poder para sanar, las promesas de sanidad están siempre limitadas o supeditadas a la voluntad soberana de Dios. Veámoslo de esta manera. Vamos a verlo esto con un ejemplo de la Biblia. Mire, yo creo en el poder sanador de Dios. Yo creo en un Jehová Rafa, un Jehová que sana, un Dios que todo lo puede en todo. Eso yo lo creo. Pero de ahí, de que sea universal, de que un cristiano pueda reclamarle a Dios sanidad. Vamos a ver en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo. En una ocasión, en Corintios, Pablo nos dice que él le había pedido 3 veces a Dios que lo sanara. No sabemos con exactitud cuál era la enfermedad que tenía Pablo. Muchos dicen que era que él tenía una ceguera tan grande que él no podía ver prácticamente, algo que nos damos cuenta en sus cartas, que Pablo generalmente no escribía. Él tenía alguien que era
¿cómo se llama en el día de hoy? Un secretario, un escriba, un amanuenses, alguien que iba, Pablo iba dictando, o un taquígrafo, qué sé yo, que iba diciendo eso. ¿Perdón? Bueno, el lío es que Pablo no veía bien. Y en una de sus cartas, Pablo dice, como diciendo, mire, te lo escribí yo. No sé si ustedes han leído eso. Él dice, yo Pablo en mi propia letra, diciendo, esto lo escribí yo. Entonces, muchos tienden a pensar que el problema de Pablo era que él no veía ya a su edad avanzada, no podía ver. Y Pablo dice, y se lo he pedido a Dios 3 veces, y que Dios me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otra palabra, que Dios no me promete que como salvo, como Él me dio salvación, que por mi salvación yo puedo reclamar la sanidad. Cosa que solamente está en su soberanía. En Romanos 8:28 leíamos ahorita que fuimos llamados conforme a su propósito. O sea, lo que yo estoy viviendo en esta vida como cristiano no es o no debe ser mis planes, mis propósitos, lo que yo deseo hacer, sino lo que Dios tiene diseñado para mí. Porque Él me salvó, Dios me salvó de Él, como veíamos el domingo pasado, de su ira. Me salvó por Él, por su gracia. Pero también el último punto que a veces se nos complica un poco a los cristianos de recordar con referente a la salvación tan grande que Dios nos ha dado es que Dios también nos salvó para Él. Y si Él nos salvó para Él, Él nos dice que todas las cosas en nuestra vida son para bien. Pero ese bien no necesariamente es el bien desde el punto de vista como yo lo veo. Dice también en Romanos 28 que me salvó conforme a su propósito. O sea, que si en un momento dado, hermanos, y no estoy diciendo que no oremos por sanidad, no, yo no creo eso. Yo creo y repito que Dios es Jehová Rafa, pero esa sanidad está supeditada, está limitada a la soberanía de Dios. Pablo, Dios no le dio, no lo sanó de lo que Pablo le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque con la redención no está garantizando que yo le pida a Dios sanación de una persona y lo va a hacer. Ahora, mi responsabilidad, mi deber es pedirle a Dios tener misericordia, pero finalmente el que tiene la última palabra es nuestro Dios y Padre eterno. Amén. Otro punto con respecto a las promesas no universales, Dios no promete prosperidad y provisión material para todos los cristianos. Dios no promete eso es falso. Vamos a ver a 1 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8, perdón. Habla aquí un poco de la prosperidad y la provisión material, pero Dios no promete prosperidad y provisión material o riquezas para todos los cristianos. Eso no es universal, señores. Eso no es para todo el mundo. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Miren, hermano, la promesa de bendición se enseña bajo el marco de la mayordomía cristiana. Se entiende que Dios suple lo necesario para el avance de su reino. Es lo interesante, para el avance de su reino. Muchos hermanos, vamos a decirlo así, su énfasis es riqueza, no es para el avance de su reino, sino para su propio avance. Ahí sabemos que está fuera de base eso. Pero Dios no promete riquezas universales a todos los creyentes. O sea, Dios no promete que todos los creyentes van a tener el arca explotando de dinero, de cosas materiales. No, Dios no promete eso. Eso es
algo sacado de contexto. Hay por ahí una enseñanza de que declaro en el nombre de Jesús que mañana yo voy a tener un Ferrari. ¿Existe el Ferrari todavía? Creo que sí. Pero estoy pidiendo, son mis propios deseos y comienzo a declarar. Me confundo mi fe, pongo la fe en mi fe, pero no en algo que Dios me haya prometido. Y hay un grupo de hermanos ahora, mayormente los del Evangelio de la Prosperidad, que ellos viven declarando. Gracias a Dios, yo solamente he declarado 2 muchachos. No, Dios no promete la prosperidad. Ahora, ¿tú te imaginas que Dios prometa prosperidad para todos los cristianos? Pues yo no estuviera aquí, ¿no? Aquí. Muchacho, estuviera yo en la casa ahí con un aire a todo confort y pidiendo sopita en la cama. Ponme un juego, hay un juego de la NBA. ¿Me entendieron? Por eso Dios, y muchas otras razones, Dios no promete riqueza a todos. No. Un cristiano vago, ¿usted cree que merece tener todo? Vago, que no quiera trabajar. Dice la palabra es clara. El que no trabaje, que no coma. Está claro en eso. No es la promesa de riqueza universal, no es de que todos los cristianos tienen que ser ricos. Eso es mentira. Eso es mentira. Y nos han vendido eso. Vamos a ir a Juan 15:7. Mira lo que dice Juan 15:7. Respuestas a ciertas oraciones. O sea, hay muchos cristianos que piensan, bueno, que esto es universal, una promesa. Dios prometió que va a contestar todas nuestras oraciones. Y es verdad, hasta cierto punto es verdad, pero la gente no lo toma por ese punto. ¿En qué es cierto, verdad? Dios siempre contesta nuestras oraciones, pero no como nosotros lo esperamos. Como hemos hablado, Dios tiene 3 formas de contestar tus oraciones. Primero, sí. Ok. Kevin, ahí estoy contento. Cuando la voluntad de... Cuando mi voluntad coincide con la voluntad de Dios. No en contra de Dios, coincide con la mía. Dios tiene la voluntad para mí. Él dice que me llamó con... Romanos 8:28. Dios me llamó ¿con qué? Con un propósito. Entonces, cuando yo le pido a Dios y alineo mi propósito con el propósito de Dios, cuando le pido a Dios alineado con su voluntad, ¿qué Dios va a hacer? Sí. O sea, ¿contestó Dios? Claro que sí. Pero muchas veces, por cualquier razón, mi oración no está alineada con el propósito de Dios. ¿Qué Dios hace? Me dice, no. ¿Me contestó? Claro que sí. Pero lo que pasa es que a veces yo estoy tan empeñado, tan empecinado en que Dios haga lo que yo quiero hacer, que yo no veo que Dios me ha dicho, Sabino, yo hace rato te dije que no. Tercera forma. Muchas veces cuando le pido algo a Dios, Dios me dice, espérate. ¿Me contestó? Claro. Cuando me dice no, cuando tú le oras a Dios y Dios te dice no, ¿te contestó? Sí, Él te dijo que no. Lo que pasa es que tú esperas que sí, pero ya Dios dijo que no. Cuando Dios te dice que sí, ¿Dios te contestó la oración? Sí, te contestó. Cuando Dios te dice, espérate, que ahora no te conviene, ¿te contestó? Claro que sí. O sea, Dios siempre contesta. Ahora, ciertas personas creen, y vamos a ver este versículo, vamos a leer Juan 15:7, por favor. Dice, oigan bien, si permanecéis en mí, Cristo hablando, si permanecéis en mí, este es el ejemplo de Cristo que es la vid, su padre es el labrador, Juan 15, ¿se acuerdan? Y Jesús está hablando, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. ¡Wow! Si no, pero espérate, esto es un cheque en blanco, dice mucho. Esta es una promesa universal. A ver, esta es una promesa universal. No. Sin embargo, hay muchos
que piensa que es universal dice, no, mira lo que dice ahí. Que pida todo lo que yo quiera y me será dado. No, espérate. Tan rápido no, la velocidad es peligrosa y más ahora que hay tantos vehículos en la calle, ¿verdad? Dice sí. La palabra sí. Cuando tú oyes la palabra sí, ¿qué te viene a la mente? En una frase, una expresión, una oración. Una condición, hermanos. Y si hay una condición, ya no es universal. Ya es condicional. ¿Entienden? Entonces, si permanecen en mí ahora, ¿qué es permanecer en Dios? Es lo que tengo que preguntarme. ¿Qué es permanecer en Dios? Bueno, permanecer es estar cerca de Él y hacer su voluntad. Estar conectado con su voluntad. Ahora sí podemos entonces ir con la promesa. Digo, si yo estoy conectado con la voluntad de Dios, en una relación con Él, si yo estoy alineando mi voluntad con la voluntad soberana de Él, ¿qué va a hacer Él? ¿Qué va a hacer Él? Y dice, y mi palabra permanece en ustedes. Cuando yo pida, ¿qué yo va a hacer? Pide lo que tú quieras, pero primero alíñate con Dios. ¿Cuándo dicen amén? O sea, los cristianos podemos pedir lo que le querramos pedir a Dios, pero para que Dios conteste, se necesita primero, como dice ahí, permanecer en Él. En otra palabra, alinear nuestras acciones, nuestro pensamiento y nuestra voluntad con su voluntad soberana. Y cuando hacemos eso, nada va a ser rechazado porque todo lo que vamos a pedir es lo que está en el plan de Dios para con nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, esa no es una promesa universal que la podemos reclamar. No, porque aquí dice, pide lo que me quiere y será hecho. Porque eso es lo que dice, eso es lo que dice, lo que dice. Espérate, no es tan sencillo. Amén. Ya para ir finiquitando, Juan, ahí mismo en el 15:5, Juan 15:5, aquí vamos a ver la perseverancia. Si un cristiano, para perseverar y dar fruto, aquí hay una condición. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Porque separado de mí, mucho fruto. Gracias. ¿Qué le pasa al que está separado de Dios? Nada podéis hacer. En otras palabras, ¿cuál es la promesa aquí? ¿Cuál es la promesa? Vamos a ver. Alguien para ir terminando que me ayude. ¿Cuál es la promesa aquí? Se parece a la anterior. Dice, yo soy la vid. La vid es el árbol. El árbol, la vid. La mata de uva, la vid, ¿verdad? Dice, ustedes son los pámpanos, las ramas. Dice que Jesús es el tallo, el tronco principal, y los cristianos somos las ramas. Las ramas. Oye, amigo, que no compara. Dice, el que permanece en mí, la rama permanece pegada al tallo principal para poder dar frutos. ¿Verdad que sí? Sigue diciendo, y en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. O sea, en otra palabra, que un cristiano que su vida no esté dando fruto espiritual, nos está diciendo algo. ¿Qué nos quiere decir con eso? Si hay algún cristiano que en su vida no se vean los frutos espirituales del Espíritu, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos puede decir eso? Si yo como cristiano digo, por acá, yo como que no estoy viendo el fruto del Espíritu en mi vida, ¿qué significa eso? Basado en ese versículo. Porque la promesa es que si yo estoy atado a la vid, ¿qué yo debo estar haciendo? ¿Dando qué? Mucho fruto. Ahora, si en mi vida no hay frutos espirituales, no está el fruto del Espíritu, ¿qué significa? Yo estoy haciendo mi propia vida, eso es lo que dice. Entonces, la permanencia y el dar fruto está también condicionado a nuestra permanencia cerca de nuestro Dios y Padre eterno. Vamos a pararlo ahí. La próxima semana vamos a seguir, vamos a tener un ejemplo de la palabra de Dios en Hechos 16:31 y es relacionado, le doy un adelanto porque la próxima semana vamos a hablar un poquito más de eso, el próximo domingo. Muchas personas reclaman Hechos 16:31 como una promesa universal, ¿verdad? Una promesa
que si tú confías en Cristo, tu familia entera va a ser automáticamente tiene la salvación. Eso no es así. A la luz de la palabra de Dios, pero ya la próxima semana, en el próximo tema, vamos a estar analizando lo que nos quiere decir realmente la promesa que Dios ha hecho en Hechos 16:31, que significa. Por hoy vamos a terminar con las promesas no universales o condicionales que Dios nos presenta en su palabra. Señor, te agradecemos el privilegio que tenemos de aquí venir cada domingo, cada miércoles a estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque eres tú quien está trabajando en nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha dado, con el cual hemos sido sellados y nos capacita para poder entender, Señor, el misterio de tu santa palabra para nuestra vida. Te bendecimos, saltamos tu nombre, bendice este tiempo. En el nombre de Cristo, amén y amén.